lo estábamos esperando para iniciar el análisis de la noticia. Como siempre, un gusto compartir este espacio con Julio Talamonti. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Sandy, muy buena noche para ti y sobre todo buena noche para usted allá en casa. Sí, definitivamente, una vez más, Sandy, con tres temas tremendos. Y el primero de ellos abarca lo político, pero sobre todo lo jurídico, ¿verdad? Exactamente. Vamos a iniciar entonces de lleno con este análisis, pero antes conoceremos lo indicado por los miembros del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECOM. Ellos detallaron que cualquier resolución del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia sería irregular porque el plazo constitucional de los togados venció, recordemos, el pasado 12 de octubre. Todas las decisiones que emitan tanto Corte Suprema como apelaciones a partir del 13 de octubre están en un plazo irregular que está violando un plazo constitucional y más adelante podrían ser atacadas esas resoluciones como actos nulos contrarios a la Constitución. Es una incertidumbre legal la que estamos viviendo, la que puede terminar únicamente cuando el Congreso de la República designe a la nueva Corte Suprema de Justicia y nuevas Cortes de Apelaciones. Así que no solo en estos casos, sino en cualquier otro, las actuaciones de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones son irregulares en violación de un plazo constitucional expreso. ¿Se podría actuar entonces? Podrían haber actos nulos declarados con posterioridad de actuaciones irregulares hechas en este periodo de tiempo. ¿Quedarían en firme todo aquello con un nuevo pleno? Pues quedarían en firme las actuaciones hasta el 12 de octubre del 2019 y todas aquellas que un nuevo pleno electo con base a la Constitución tome posesión porque el Congreso los ha designado en la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones del país. Definitivamente que este es un tema polémico y por eso es que tenemos que hacer el análisis, Sandy, desde el punto de vista legal. ¿Le parece si anota, como siempre, partes de la ley que son bien importantes para este análisis? Artículo 4, solo que en esta ocasión de la ley del organismo judicial. Sí, artículo número 4 dice lo siguiente: todos los actos, dice, nulos, se refieren a los actos que son contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas. Son nulos de pleno derecho. Ahora, por mandato constitucional, es claro que los magistrados, tanto de Corte Suprema de Justicia como de Sala de Apelaciones, son electos precisamente para un periodo que va de 5 años. El artículo 208, solo que ahora nos vamos a pasar a la Constitución Política de la República, 208, afirma que los magistrados, cualquiera sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años. Ahí está la base legal. Tradicionalmente se toma la posesión de los cargos de magistrados el 13 de octubre del año que corresponda, por lo cual los abogados expertos constitucionalistas del Centro para la Defensa de la Constitución consideran que a partir del 13 de octubre cualquier resolución que tome la Corte Suprema de Justicia o las salas de apelaciones van a ser nulas ipso iure, es decir, nulas de pleno derecho como mandata la misma Constitución. Sandy, ¿qué te parece? Bueno, a lo mejor en casa o desde donde nos estén sintonizando se estarán preguntando, pero hoy, ¿por qué traen a colación este tema? Sí. Porque ya la primera resolución por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se ha dado. Y no es que sea poca cosa, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de la posibilidad, en este caso real, de investigar a algunos diputados al retirarles el beneficio de lo que se conoce como antejuicio. Pero que con lo que estamos explicando esa situación que parece dentro de un parámetro legal, ¿no? Porque nadie es superior a la ley, en eso estamos claros, en este caso puede ser simple y sencillamente ilegal, puede no tener esa validez porque ya no están facultados, pero no están facultados porque alguien más les quitó esa potestad. Y aquí tenemos que hablar de algo muy claramente. Estamos en una tiranía constitucional donde la Corte de Constitucionalidad es la que rompió este orden constitucional que ahora nos tiene en este impasse. Una decisión que parece legal, que está dentro de los cánones y de los plazos legales, que por ende puede caerse fácilmente, Sandy. Pero sobre todo entonces, hablamos que magistrados de Corte de Constitucionalidad crean esta situación. Así es. Pero por ejemplo, los diputados que son señalados o que se encuentran dentro de este listado
para dar trámite con sus antejuicios, por ejemplo, ellos deberían interponer un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, según lo que manda la ley. ¿O cuál sería el procedimiento que llevarían y qué tanta esperanza tengan entonces que la resolución no tenga validez? No necesariamente, Sandy, porque recuérdate que el amparo es una garantía constitucional, que para ello es válido cualquier hora, cualquier día, y lo puedes anteponer, por ejemplo, ante un juzgador, y pues ya tendrá que decidir sí o no. No necesariamente tiene que ser conocido por lo que es la Corte de Constitucionalidad. La misma Corte Suprema de Justicia pudiera conocerlo. Sabemos que esto no sería válido. Las mismas salas de apelaciones podrían conocerlo, pero sabemos que esto pues tampoco sería válido. Yo creo que aquí lo que tendría que hacerse, porque inclusive voy a ir más allá, fíjate, Sandy, si se interpone ante un juzgador, por ejemplo, de primera instancia, tampoco el plazo es válido porque a ellos ya se les venció de 5 años. Aquí lo que habría que hacer realmente va a ser esperar un tiempo para que existan magistrados, tanto de sala como de Corte Suprema de Justicia, legalmente constituidos. Pero aquí está la situación, es decir, ya deberían haber estado en sus cargos. Es un entuerto legal que se convierte en un entuerto político. Claro. Nada sano para nuestro país. Por supuesto, pero tenemos otros datos para seguir ahondando sobre este tema, porque también hay diversos criterios y especialmente los abogados constitucionalistas han indicado que esta situación significa entonces las resoluciones emitidas tanto por la Corte Suprema de Justicia como por las salas de apelaciones, que obviamente a partir del 13 de octubre son nulas absolutamente. Esto debido al vencimiento del plazo para el cual los magistrados fueron electos en su función. La principal consecuencia que puede preverse al extender el mandato de los magistrados es que sus resoluciones pueden ser declaradas como actos nulos, es decir, que al final no tengan ningún tipo de efecto, lo cual significaría, primero, una pérdida de tiempo y obviamente también de recursos para el Estado guatemalteco, pero además una pérdida de credibilidad en el actuar del sistema judicial, es decir, están los magistrados porque obviamente ellos indicaron que estarán en el cargo hasta que su sucesor llegue, porque obviamente también se amparan con un artículo de la ley del organismo judicial. Que no es válido. Ya habíamos hablado también No el es tema válido. de que obviamente la Constitución establece los plazos. Es norma superior. La Constitución tiene más peso, pero por ejemplo, ¿qué haces entonces? Prácticamente es por la cuestión de plazos, lo que manda la Constitución, no hay un organismo judicial entonces. No, en este momento simple y sencillamente, como ya lo hemos dicho acá en A la Medida, aunque aparentemente está funcionando, la Corte de Constitucionalidad anuló. Es cierto que si alguien recurre ahorita, pues le van a resolver, pero estamos hablando que esto va a ser declarado nulo ipso iure a posteriori, es decir, cuando ya existan magistrados tanto de Corte como Suprema de Justicia como magistrados de sala, y no digamos de aquí a 1 año y pico cuando ya hayan otros magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Allí vamos a empezar a ver precisamente cuando ya estas actuaciones judiciales que se están dando hoy a manera de resolución van a recibir un golpe en lo legal y en lo jurídico, como debe ser, 1 o 2 años después. Y entonces uno se va a preguntar, ¿y lo actuado? ¿Qué pasó? Y toda esa parte del proceso y todo ese tiempo se va a perder. Definitivamente. Es decir, entonces se tiene la primera resolución, se actuó o no se actuó conforme a ley. Si lo vemos el plazo, desde ahí empezamos con algo negativo, porque obviamente no se está cumpliendo con lo que se mandata. Pero también, ¿qué hacen los magistrados? Porque ellos deben igual conocer las resoluciones, porque también podrían tener algún tipo de consecuencias. Es que está complicado, la verdad, para ellos especialmente. Está complicado, pero ellos saben que el plazo no es legal. De hecho, por eso, ya para ir finalizando este tema, ¿te recuerdas? Hubo la magistrada vocal primera, precisamente había Silvia Valdés, había presentado o puesto su cargo a disposición del Congreso de la República. Ellos saben que esta situación es bastante delicada y entonces aquí lo que estamos haciendo, Sandy, es validar a través de una norma inferior, como tú bien dijiste, la ley del organismo judicial en su artículo 4, obstaculizando lo que dice la Constitución. Si me permites, A la Medida casi no hago estas cosas, pero esta noche lo voy a hacer. Prácticamente lo que hizo la Corte de Constitucionalidad es anular el Poder Judicial, y vean estas hojas, anular la Constitución de esta manera. Eso es lo que ha pasado. Bueno, ha sido nuestro primer tema. Debemos hacer en este momento una pausa, pero el siguiente tema también
está, pero polémico. Súper polémico. Claro que sí. A ver, fíjate lo que pasó en el cementerio La Verbena. Un acto casual o simple y sencillamente crimen organizado, bien organizado. Vamos a hacer el análisis al volver precisamente de la pausa comercial para detallar esto. No se pierda el análisis, las imágenes y los datos que tenemos para usted después de la pausa. Ya volvemos. Somos a la medida. ¿Pero qué pasó en La Verbena? Aquí tenemos los detalles porque varias personas despedían a un ser querido en el cementerio La Verbena cuando fueron interrumpidos por una intensa balacera que dejó 6 fallecidos. La balacera no solo dejó fallecidos y heridos, sino también temor en la población que visita el cementerio de La Verbena. El analista Gustavo García Font señala que la rivalidad entre pandillas, sumado a la inseguridad en los cementerios, dan como resultado estos hechos trágicos. Un entorno de ajuste de cuentas o de respeto a códigos de honor entre grupos de pandilleros, desconociendo las circunstancias que le provocaron la muerte a la víctima, que en ese momento estaba siendo sepultada. Estos códigos de honor pueden llegar incluso hasta cobrar la cuenta con familiares del pandillero fallecido. Los cementerios en Guatemala se han convertido en lugares sumamente inseguros, peligrosos, donde las personas que acuden a ellos se exponen no solo a asaltos o robos, sino en muchos casos también a la posibilidad de perder la vida. No es posible que estos lugares hayan llegado a este nivel en Guatemala y que aparentemente todo el mundo lo ignore. Es lamentable que personas que no tienen ninguna relación con grupos criminales, que se dedican a su trabajo en el cementerio o bien que acuden al mismo a visitar a sus seres queridos, tengan que exponer la vida de esa manera ante esta criminalidad tan desbordada. El titular de Gobernación confirmó que el ataque armado en el interior del cementerio La Verbena está relacionado al crimen organizado. Sin embargo, reiteró que la incidencia criminal reporta un descenso. Las investigaciones están en desarrollo. Quiero comentarle a toda la población que a pesar de que se han dado esas actuaciones criminales, como la que se dio recientemente en un cementerio, las líneas iniciales de investigación es que tienen una relación con crimen organizado. Sin embargo, estamos todavía por debajo de los números de homicidios del año pasado, incluyendo el mes de octubre. El año pasado, como ustedes saben, fue un año récord en términos de la reducción de ese índice. Y afortunadamente este año vamos en la misma tendencia. La masacre en el cementerio La Verbena dejó fallecidos a Omar Ismael Cano, Alan Eduardo Mérida Pérez, William Giovanni Mazariegos, Edgar René Posadas Lux, Joshua Rodolfo Umaña Rodas y una mujer de 30 años aproximadamente. Los heridos, trasladados a los centros asistenciales que fueron dados de alta este martes, son Salvador Antonio Lemos Santiago, Herbert Haroldo Leal García, Haroldo Chajón Jacinto, mientras que William Emanuel Pérez continúa en recuperación en el Hospital General. Bueno, pero es que no hay absolutamente ninguna duda. Lo ocurrido en el cementerio de La Verbena nos demuestra precisamente esa capacidad tanto en lo táctico como en lo operativo de uno de los segmentos del crimen organizado. En este caso claramente estamos hablando de las pandillas. La información que por el momento se tiene, en este caso por parte de las autoridades todavía de manera preliminar en la investigación tan incipiente de este caso, indica que el joven que estaba siendo enterrado el día de ayer en el cementerio de La Verbena, falleció el pasado día viernes a través de un hecho también sangriento en la zona 5. La familia, escuche usted, había recibido varios mensajes de amenaza por parte de otra pandilla, indicando que nadie debía asistir al sepelio o que se atuvieron a las consecuencias. Al parecer, las autoridades han establecido que la familia del fallecido interpuso la denuncia correspondiente y eso explica por qué la Policía Nacional Civil ayer apoyó precisamente el cortejo fúnebre
a través de una radiopatrulla y 2 motos que estuvieron allí, y cuando vieron que no sucedía nada, simple y sencillamente se retiraron, porque no se esperaban que en el último momento, como vimos en estos videos, tanto ayer como el día de hoy, Sandy, ya cuando estaban a punto de colocar los ladrillos en la fosa, pues simple y sencillamente, aquí, esto es lo que te quería comentar, es el momento justo, tú lo dices, sí, escuchémoslo precisamente para que usted vea. Bueno, dramático, Sandy, ¿verdad? Lo que hemos visto. En el momento preciso en que ya estaban por darle el último adiós, colocar los ladrillos, los testigos dicen que estos muchachos que vimos ahí acercarse claramente a pie, como tú bien lo observabas, viajaban de hecho en motos que seguramente los estaban esperando para poder huir, y atacaron así, a sangre fría, como pudimos ver. Qué duro, la verdad, qué difícil, porque sabemos también que hay muchas personas que se unen cuando hay momentos de tristeza. Correcto. Pero ante estas situaciones lo que están obligando al final es dejar sola a una familia con dolor, porque obviamente la partida de un ser querido, sin importar cualquier situación, va a doler. Va a doler y va a haber gente que te va a acompañar. Lo más dramático de todo esto, lo hemos venido hablando también a lo largo del día de ayer y hoy, las víctimas colaterales, gente que no tiene arte ni parte. Por ejemplo, el trabajador del cementerio. Ahí vemos una vez más las imágenes frías en las cuales nadie se imaginaba que este par de muchachos que se están acercando ahí, como tú bien lo observaste, pues simple y sencillamente iban a disparar así, no importando quién estuviera ahí. No importando. Hombres, mujeres, niños, adultos, lo que fuese. ¿Sabes lo que me sorprende, Julio? Sí, es que si te das cuenta, no se logra visualizar bien, pero por la forma de su cuerpo se observa, y aparte de eso, algunos de los testigos dicen que eran jóvenes. Jóvenes, sí. Y la perfil del sicario, Marero. Exactamente, y la manera en la que se acercan totalmente tranquilos, nadie se lo imaginó. Jamás. Algunos incluso se quedaban observando y no se imaginaron que esas personas que venían tranquilas, que aparentaban a lo mejor que iban a acompañar en ese momento, en realidad lo que iban a hacer era a matar. A matar. Por eso es importante saber estas primeras pesquisas en el caso. Ya se sabe que sí es un enfrentamiento directo entre pandillas. Esto no son cosas casuales, es puro crimen organizado, y nos deja ver cómo están verdaderamente organizados, cuál es la capacidad que tienen para actuar en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier día, Sandy. Y eso realmente te pone a temblar como ciudadano. Por supuesto, desata la verdad el temor, pero vamos a mostrar algunos puntos que hay que resaltar de esta situación para que usted lo pueda tomar en cuenta y que vayamos recapitulando también en algunas partes, porque, bueno, como evidencia está este video que en la parte final se puede observar a estos 2 jóvenes que se acercan para poder de esta manera ejecutar la balacera. En ese momento entonces, según los testigos, recapitulando, 6 jóvenes se transportaban en 3 motocicletas y de esta manera buscaban entonces cometer pues el crimen y de esta forma escapar inmediatamente. Esto nos indica algo. 1, el hecho no fue casual. 2, estuvo bien planificado. 3, muy bien organizado. Y aparte, como último punto, la ejecución que realizaron, bueno, todo lo tenían muy bien calculado, Julio. Y eso es lo que sorprende al final. En plena luz del día, en un cementerio donde habían muchas personas, en realidad, a este tipo de crimen organizado ya no les importa nada. Y no les importa ni siquiera que los vean, porque ni siquiera iban con el rostro cubierto. Ya no, lamentablemente esto se ha vuelto tan común y tan normal para el actuar de las pandillas que tenemos que entender. Es difícil, ¿verdad? Porque en nuestra idiosincrasia de ciudadano común esto es bien difícil. Ellos tienen una guerra abierta desde que se crearon allá en la década de los años 80. Y en esa situación, un MS-13, su máximo enemigo va a ser un barro 18 y viceversa. Y en el lugar en que se encuentren, ellos se van a matar, no importando quién esté en medio. Por eso es que hemos dicho, estamos frente a una amenaza transnacional, que son las pandillas, que tienen una capacidad de fuego, una capacidad de planificación en sus hechos delictivos, que cada vez lo estamos viendo de una manera más fácil y más impune, aparentemente a plena luz del día, como tú dices, sin importarles si los ven o no, simple y sencillamente para cumplir una misión. Lo malo es que en medio de esa guerra entre pandillas está la población civil, Sandra. Efectivamente, esa población que siempre, pues, al final
resulta con algún tipo de consecuencia directa e indirectamente. Sí. Y cada vez, si te das cuenta, nos están pues encerrando más, nos están aislando más. Cierto. Y nos generan aún más temor. ¿Qué podemos hacer ya para ir concluyendo, Julio, como Claro que sí, finalización? como un corolario a este tema, lo que podemos hacer es bien complejo. Hoy parece utópico acabar con este tema. Número uno, primero la parte reactiva, es decir, ¿se necesita combatirlo? Sí. La parte preventiva, es decir, tratar de que esto no llegue a suceder, me refiero a este tipo de hechos. Pero medular es, Sandy, el poder controlar dos cosas. Número uno, el sistema penitenciario, que es de donde salen estas órdenes. Y número dos, combatir las verdaderas causas. Que cada vez que nazca un niño en nuestro país tenga garantizado que va a tener educación, que va a tener salud y que cuando crezca va a haber empleo y salarios dignos para, obviamente, no poder dedicarse a estas cuestiones del crimen organizado y alejarse de esto. Mientras no hagamos esto, y será un proceso que nos llevará probablemente una generación, la cosa no va a cambiar. Así que ahí tiene usted este tema, crimen organizado en su máxima expresión. Ahora conozcamos otras noticias, porque representantes del sector agro analizaron las ventajas y futuro también de la Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria. Aumento de la carga tributaria y dudas en torno a la incorporación a la formalidad que tendrá que realizar la SAT fueron parte de los temas dentro del evento que fue organizado por Cámara del Agro. El factor más importante va a ser la interpretación que realice y que dé al articulado la administración tributaria. Eso es muy importante para el cumplimiento y certeza de esa normativa. La normativa busca ampliar la base tributaria, eso es lo que entendemos y lo que nos dejó el foro. Esa base tributaria, ampliarla para incorporación a aquellos pequeños agricultores y agropecuarios que entran agricultores y ganaderos, para que estos se incorporen a la actividad tributaria y así ampliamos la base. A pesar que cuenta con el respaldo del sector agrícola, la Ley de Simplificación y Actualización e Incorporación Tributaria podría encontrar a futuro acciones legales que puedan frenar su puesta en marcha. Hemos escuchado algunos sectores que han mencionado sobre el tema de inconstitucionalidad, y es aquí donde el pronto análisis y emisión de criterios e interpretación por parte de las autoridades es importante para disminuir esta falta de certeza y este deseo de interponer inconstitucionalidades. ¿Esperarían que la norma no se suspenda? Esperaríamos que la norma no se suspenda en su articulado y pues nuevamente la idea es que existan reglas claras y se mantengan en el tiempo. Es parte de la certeza que se requiere, y más en el tema tributario, ¿verdad? En otra información, durante su visita a Taiwán, el presidente electo Alejandro Giammattei ha recibido varios ofrecimientos, escuche usted, de apoyo para su gestión a partir del año 2020. Vea la información en A la Medida. Por tercer día, el presidente electo Alejandro Giammattei continúa su gira de trabajo en la República de China, Taiwán. El próximo presidente de Guatemala se hace acompañar de 4 ministros designados de su gabinete, quienes fueron recibidos por sus pares taiwaneses y la presidenta de esa nación. Los representantes de los ministerios chinos se reunieron con los futuros funcionarios guatemaltecos para abordar temas afines a sus carteras. Asimismo, se dio a conocer que el funcionario taiwanés ofreció promover el apoyo a los agricultores jóvenes de Guatemala y enviar especialistas cuando inicie la gestión de Giammattei. El funcionario ofreció además incluir ayuda para la agroindustria, asimismo impulsar temas como la seguridad alimentaria, sistemas de rastreo y tecnificación del turismo agrícola. Y bueno, ha llegado el momento de hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos hay un tema que el presidente actual y el presidente electo deben abordar. Es un tema polémico también. Uno de tantos. Uno de tantos. Es el tema de Belice. ¿Qué le parece a usted? Pero más adelante le tenemos este análisis. Por favor, quédese con nosotros, volvemos enseguida. No cambie, sabe que somos A la Medida. Gracias por seguir en sintonía de A la Medida. El mandatario Jimmy Morales y el presidente electo Alejandro Giammattei tendrán una reunión para discutir los avances que se tienen en cuanto al referéndum territorial con Belice.
El titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Miguel Ángel Moir, confirmó que para el viernes 4 de noviembre se tiene en agenda la reunión entre el gobierno de Jimmy Morales y el equipo de transición del presidente electo Alejandro Yamatei para conversar sobre los temas relacionados con Belice, el cual será conocido por la Corte Internacional de Justicia. El 4 de noviembre hay una reunión específica y es otra vez con el presidente Morales. Esa información es para abordar el tema de Belice específicamente. Entonces eso sabemos que es un tema que trasciende, importante para el país, que debe discutirse a profundidad. Es un tema sensible en cuanto a la soberanía del Estado de Guatemala. Esa reunión la van a tener específica para tratar ese tema y van a probablemente agendar un par de reuniones más a ese nivel para poder ir discutiendo temas relacionados directamente con algún acuerdo específico. Miguel Ángel Moir explicó que el proceso de transición de gobierno finalizará con la entrega del informe general el próximo 12 de enero, luego de finalizadas las primeras 2 fases, donde se entregó la información de todas las entidades del Ejecutivo y los datos administrativos y financieros. Ya lo decíamos con Sandy Monroy, un tema por demás polémico. ¿Le parece si hacemos un poco para el análisis, un poco de datos históricos? Bueno, Belice cumplió con el compromiso adquirido ante el Estado de Guatemala el pasado mes de mayo, cuando celebró precisamente la consulta popular sobre el diferendo territorial. Tanto en Guatemala como en Belice, como usted recordará, se concretó la victoria en ambos países del sí, abriendo en el ámbito del derecho internacional público las posibilidades de que el caso sea conocido por la denominada Corte Internacional de Justicia. Ahora bien, expertos en materia internacionalista estiman que un caso como este puede llegar a dilucidarse en todas sus instancias pertinentes en un tiempo promedio de 7 años. Así que esta va a ser una primera prueba de cómo una política de un gobierno que pasa en transición a otro gobierno deja de ser política de gobierno y se convierte en política de Estado. Exacto. Porque ahora tiene que continuar con este proceso el gobierno entrante de Alejandro Yamatei. Y mira, eso ya parece interesante y aparte de eso creo que ambos mandatarios han demostrado pues cierta madurez, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, el presidente electo Alejandro Yamatei ha indicado que va a analizar diferentes proyectos que se iniciaron durante este gobierno para ver si continúan o no. Es decir, no los descarta inicialmente. Correcto. Y esto es algo que se ha dado incluso en otras administraciones. Entonces, es una esperanza. Y obviamente con el tema de Belice, que también se le tiene que dar seguimiento y sobre todo pues ponerse al tanto de cómo está la situación, que a lo mejor incluso los gobernantes salientes puedan también hacer recomendaciones de cómo tratar ciertos asuntos en cuanto a este tema. Podría ser interesante y valdría la pena, ¿no? Sobre todo por la experiencia que han tenido. Recordemos que una consulta popular sobre este tema se había venido ofreciendo, postergando y posponiendo y finalmente en este gobierno se logra concretizar. No solo en Guatemala, sino que en Belice. En ambos países gana el sí y esto es muy interesante porque uno pudiera pensar en Belice seguramente iba a ganar el no. Ahora, de aquí a que esto vaya a tener una pronta solución, Sandy, queda un trecho evidentemente bastante largo porque el derecho internacional público en estos temas de límites, de linderos, de fronteras, es una situación bastante delicada. Pues, definitivamente. Pero mira, por ejemplo, la forma en la que al final lo trataron, porque te recuerdas también que la consulta popular en Belice corría peligro. Oh, sí, porque la aplazaron lo que quisieron, ¿verdad? Efectivamente, pero al final se logró ese acuerdo, ese consenso con las autoridades beliceñas y obviamente en este punto el Ministerio de Relaciones Exteriores cobró pues un papel importante también. Valdría la pena que la ministra con quien va a estar dirigiendo esta cartera también se pongan de acuerdo, porque creo que hay experiencia que se podría aprovechar y que se podría compartir, por supuesto. Mira, lo que dice Sandy es absolutamente cierto, tan cierto que ayer precisamente con Axel Cardona acá en A la Medida decíamos lo siguiente: la diplomacia es la primera línea de defensa que tiene un Estado, y esto porque en la parte teórica de la seguridad así te lo manda, pero además la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad nos dice que el segundo pilar en seguridad es la política exterior. Por eso la experiencia adquirida por la canciller Sandra Jovel junto con todo su equipo en este tema y en otros también, ¿verdad? Pero en este específicamente puede ser transferida en capacidad para Pedro Brolo y el equipo entrante en Cancillería.
De manera que este es un tema que al final de cuentas es muy delicado, recordémoslo, es muy sensible y sobre todo, Sandy, que necesitamos una pronta solución porque ha costado vidas de muchos guatemaltecos. Por supuesto, pero vamos a agregar otros datos. Por favor. Recalcando uno de los puntos que tú mencionabas, Julio, aún no estamos cerca de obtener esa resolución final sobre el caso, pero ya se han dado varios pasos que son importantes. Sea el resultado positivo o negativo para Guatemala, es importante que ya esté en firme la posibilidad de que el caso en el ámbito internacional se resuelva de manera definitiva. Creo que se necesita ya esta resolución. Cualquiera que sea la decisión final, sirva no solo para delimitar así los límites y fronteras, y también para encontrar la paz y la armonía entre los dos países y obviamente de esta forma acabar con esos enfrentamientos que se han registrado durante algún tiempo. Así que ojalá que se le dé el seguimiento correspondiente, ojalá que se pueda mantener con esa política que se ha tratado también este tema y que se logre obviamente pues avanzar en cuanto a los acuerdos, las relaciones bilaterales. Correcto. Que se puedan mantener, ¿no? Y una cosa más, Sandy, yo te diría, y que tú ya lo decías y lo quiero reafirmar, que sea también un ejemplo, así como el caso de Belice, que políticas de Estado pueden trasladarse de uno a otro gobierno, porque es más importante el Estado guatemalteco que lo que son en sí los gobiernos como tal. Y estas cuestiones que son de interés nacional deben de fortalecerse, deben de continuar y bueno, deben de resolverse también. Ahí tiene usted este tema. Ahora conozcamos otras noticias porque el actual ministro de Desarrollo, Carlos Monge, recibió a Raúl Romero, quien va a dirigir esta cartera durante el nuevo gobierno de Alejandro Yamatei. En el MIDES se desarrolló la primera reunión de transición entre las autoridades actuales y las que asumirán el 15 de enero. El jefe de la cartera, Carlos Monge, explicó el primer acercamiento. Hemos dado inicio a esta transición ordenada, una transición profesional, una transición institucional y sobre todo una transición en beneficio de la población guatemalteca, esa población guatemalteca que se encuentra en pobreza extrema, que está vulnerable, y con ello nosotros poder darle continuidad a todos esos programas sociales que ha impulsado el gobierno del presidente Jimmy Morales, poderles entregar al gobierno entrante del doctor Alejandro Yamatei la estafeta para que los continúen, los mejoren, los evalúen y que hagan lo pertinente para que esta población continúe siempre recibiendo esas atenciones que el Ministerio de Desarrollo Social se preocupa por brindar. El designado como ministro de Desarrollo Social es el actual diputado Raúl Romero. Según él, se debe evaluar qué políticas actuales de esa cartera pueden convertirse en políticas de Estado. Muchas de las acciones que se llevan a cabo deben convertirse en políticas de Estado, es decir, acciones que trasciendan la temporalidad de un solo gobierno y que permitan verdaderamente a Guatemala tener por primera vez instrumentos de planificación jurídica, administrativa y financiera para abordar los problemas estructurales que tenemos como país. Así que pues creemos que este es un buen primer paso, estamos contentos de tener hoy una primera reunión que es el inicio de un cronograma de actividades que hemos acordado con el actual ministro para poder hacer una transición ordenada, transparente, que además nos permita mantener el nivel de ejecución que debe tener el Ministerio de Desarrollo. El Ministerio de Desarrollo Social aglutina todos los programas sociales del Ejecutivo y para el año 2020 solicitó un presupuesto de 1.252 millones de quetzales, que significa un incremento de 93 millones respecto al presupuesto actual. Hagamos una cosa, por favor. Vamos a una breve pausa comercial. Nosotros permanecemos aquí y usted permanece también con nosotros en A la Medida. ¿Te parece? Por supuesto, volvemos enseguida. La Comisión de la Verdad continúa escuchando los testimonios de las personas agraviadas por CICIG. La recurrencia en modo de operar es más que evidente. Violaciones de la presunción de inocencia, habiendo ubicado a un objetivo, se realizaban investigaciones que solamente generaban indicios y no pruebas, por lo que generaban órdenes de captura y prisión preventiva, acompañados de grandes shows mediáticos en donde se presentaban los casos con informes, videos y fotografías donde el hecho da la culpabilidad a la víctima violando la presunción de inocencia. El abogado de Sperisen afirma que a su patrocinado se le violaron sus derechos humanos.
fueron violados los derechos humanos del señor Sterisen, constatados por la Convención Europea de Derechos Humanos. Así lo constató el órgano judicial supremo de Suiza, el Tribunal Federal Suizo. El derecho al debido proceso, lo cual incluye principalmente poder ser confrontado a los testigos de la acusación cuando los investigadores de SIC solo decían conclusiones de sus propias investigaciones sin dar ningunos elementos. La audiencia continuó con la comparecencia de familiares de los hermanos Valdés Pais, quienes fueron señalados de ser autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg en el 2009. 6 años después fueron absueltos. La CICIG utilizó un testigo falso en su contra. Sofía, hija del fallecido Estuardo Valdés Pais, expuso cómo le afectó ver a su papá ser acusado falsamente. Desde que yo tenía 8 o 7 años viví cosas que no cualquier niño vive. La CICIG fue un monstruo para mí, fue mi pesadilla y lo que más he dado toda mi vida. Me quitaron a mi papá injustamente y sin ninguna razón. Me quitaron a mí, viví cosas que hasta hoy me siguen traumando. Por ejemplo, este año, donde era la salud de mi papá, la justicia en Guatemala vuelve a fallar. Definitivamente, con tan solo pocos años he vivido cosas que no todos pueden soportar. Hoy soy la voz de mi papá Estuardo, que fue víctima de la CICIG, al igual que yo y mi familia. No le deseo esto a nadie, pero sí deseo que las personas que hicieron esto se arrepientan y que vean el mal que hicieron. ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Ha pensado usted en construir, quizá agrandar un poco su casa o una construcción formal? Vea esta noticia, algunos materiales de construcción se van al alza. Importantes datos que proporciona el INE para aquellos que planifican precisamente construir algún bien inmueble. De acuerdo a los datos del mes anterior, el Instituto Nacional de Estadística registra un incremento en 26 materiales necesarios para la construcción, de los cuales 5 son los que mayor alza representan. El tablero de yeso para interior presenta una variación positiva de 1.85. El tubo Duxton de metal de 1x10 de largo con una variación positiva de 2.49. Seguido del camión con palangana de volteo de 10 metros cúbicos de doble eje con una variación positiva de 3.08. El aceite lubricante para motor con una variación positiva de 3.38. Y el combustible diésel con una variación de 3.86. También se reportan materiales que disminuyeron su precio. El INE identificó 23 de estos con una variación a la baja. El pick-up doble cabina 4x4 con una baja de menos 1.50. La llanta para vehículo liviano sería una llanta 185-60 RIN 15 con una baja de menos 1.93. El angurlar laminado en frío de 6 metros de largo por 1/8 de espesor de 1/4 con una baja de menos 2.27. Seguido de la lámina tipo losa acero calibre 22 de 0.95 milímetros de ancho con una variación negativa de menos 3.43. Para finalizar, el material bituminoso AC20, que es el asfalto virgen, con una variación negativa de menos 6.97. De acuerdo al estudio realizado por las autoridades, un total de 40 materiales no variaron su precio durante el último mes. Entre ellos, la arena de río, arena amarilla, cemento gris, accesorios como inodoros de porcelana, grama sintética, tubería PVC, entre otros. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos y de invitarlo para sintonizarnos mañana en punto a las 9 de la noche. Que descanse. Feliz noche. Chao. Hasta mañana.